youtubers no tiren los envases que tienen esta forma, que son de mascarilla, de vaselina, de crema para el cuerpo o cualquier otro envase que tenga esta forma, porque puedes hacer trabajos tan espectaculares como estos que te presento hoy. En esta ocasión vamos a pasar de esto a esto con la cartapesta fácil y vamos a cortar toda esta orilla para que esto se pueda abrir con el cúter. Bien, luego que tenemos esto que ya se abre, lo que vamos a hacer, bueno, lo que yo voy a hacer es pegarle estas piezas que están hechas con este molde. Y están hechas también con porcelana fría y yo las voy a pegar con pegamento en el siguiente orden. Yo voy a poner primero esta pieza, luego voy a poner, la voy a poner un poco más arriba. Luego voy a colocar esta otra pieza y después voy a colocar la pieza pequeña, como ustedes ven lo estoy haciendo, colocando una más arriba que otra. Bien, y esto lo que yo voy a hacer es decorarlo con esta pieza. Aquí la voy a decorar aquí arriba porque como no le voy a hacer tapa, lo voy a decorar con esta pieza. Y esta parte de aquí, ven, está hecha con masa de papel. La voy a pegar utilizando pegamento, porque la pieza está medio fresca. Yo la he puesto en el microondas a modo de descongelación por unos cuantos segundos. Y bueno, una tira no me va a alcanzar, así es que voy a tener que utilizar 2 tiras. Y voy a continuar pegando esto, utilizando el pegamento, así como ustedes observan. Y como les dije, esto hay que ponerlo en el microondas durante unos cuantos segundos. Y coloco. Luego lo que yo voy a hacer es colocarle este lacito que también está hecho con masa de papel, este molde y esta pieza de aquí. Y lo voy a colocar aquí en donde está la unión para disimular un poco esta unión, porque una vez que se seque la masa de papel, lo que va a pasar es que esto se va a quedar un poco más pequeño y para que no se vea, pues lo voy a pegar aquí, así como ustedes observan. Bien, luego que esto se ha secado, lo que yo voy a hacer es pintarlo. Para pintarlo yo le voy a dar un degradado de un color coral, que es este. Entonces, para esto yo voy a empezar dándole primero, le voy a dar una base de un tono así color piel, que es muy parecido al mismo coral, porque es que si degrado directamente pues luego le va a faltar una capa. Entonces prefiero mejor darle primero una base y luego entonces degradar. Ya que yo tengo esto así, que le he dado una base, ahora lo que yo voy a hacer es degradar varios tonos. Bueno, pues tengo el piel, tengo aquí este tono, que es así como un salmón oscuro, y también voy a poner un poquito de blanco. Y voy a empezar con el piel mezclado con el blanco en la parte superior. Yo lo que más quiero degradar, lo que yo quiero que se vea más degradado, sobre todo son las botellas estas. Entonces por eso voy a dar primero una base así a la botella y voy a hacer una degradación lateral. Es decir, que en lugar de ser de arriba hacia abajo, que sea hacia los lados. Entonces voy a empezar dando la base aquí en esta parte con esta pintura color piel y luego entonces voy a empezar la degradación. Entonces ahora voy a utilizar el tono oscuro, que es este, y voy a ir degradando así como les dije en lateral. Are you listening? Damn.
Bien, este es mi envase plástico, el que yo voy a reciclar hoy. Y lo que vamos a hacer primero, antes de empezar a trabajar, es lavar bien nuestro envase plástico. Lo vamos a secar. Y una vez que ya lo tenemos limpio y seco, vamos a coger una lija que sea bastante gruesa y vamos a lijar nuestro envase solo por fuera, porque por dentro lo vamos a dejar tal cual. Entonces lo que vamos a hacer es lijar nuestro envase con una lija gruesa. Este es un número 80, pero cuanto más bajito es el número, mejor es, o sea, más rápido vas a lijar. Esto es para que este material que le vamos a poner ahora, que es este papel, es un papel de novelitas, es una novelita que yo tengo aquí, que bueno, que estoy utilizando en manualidades, que bueno, se le perdió un pedacito y como ya yo la leí, pues simplemente lo que estoy haciendo es cubrir, voy a hacer una cartapesta con esto. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es primero, para que esta cartapesta funcione, para que esto quede bien y se pegue bien, se adhiera bien este papel a esta superficie, como saben, primero vamos a lijar. Y una vez que lijamos, vamos a poner pegamento puro. Tiene que estar bastante puro el pegamento y además tiene que ser un pegamento fuerte. Le vamos a poner a todo nuestro envase este pegamento. Y una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es colocar tiritas de papel dependiendo de la superficie en la que lo vamos a poner. Por ejemplo, en esto, como es bueno, pues como es el borde y es redondito, para que quede bien, le ponemos así tiritas de papel. Y si quieren previamente la pueden humedecer, ya sea en el mismo pegamento mezclado con un poquito de agua, la tirita, o también pueden utilizar engrudo casero. Lo que yo voy a hacer es decorarlo utilizando piezas hechas de porcelana fría. Este molde que ustedes ven aquí y este otro molde que ustedes ven aquí, esta pieza de aquí. Y además voy a utilizar estas piezas, dos piezas de estas de aquí. Entonces, bueno, si ustedes no tienen este molde, si ustedes no tienen moldes como esto, pueden sustituir todas estas piezas por piezas así como estas, que son de bazares para manualidades con scrapbook, como ustedes ven, miren. Pueden utilizar todo esto. Entonces, nada, yo lo que voy a hacer es pegar estas piezas utilizando pegamento. Bien, y con esta pieza de aquí fue que decoré esta parte de aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es decorar el centro, la parte de arriba, y al mismo tiempo voy a hacer un agarradero con las piezas que yo utilicé de aquí. Como les dije, pueden utilizar las piezas de scrapbook, no necesariamente tienen que utilizar estas. Y bueno, lo que yo haría si utilizo unas piezas como esta, si utilizo piezas como esta, lo que yo haría sería pintarlas antes de utilizarla, porque como esta parte no la vamos a pintar, este material no lo vamos a pintar, sino que lo vamos a dejar así, pues entonces por eso yo lo que haría sería eso, pintar antes de utilizar. Entonces nada, lo que hacemos es unir dos piezas, la unimos así, la enfrentamos entre sí, con la parte que va hacia atrás, pegando las partes que van hacia atrás, y luego la pegamos así como ustedes observan, y ya tenemos un agarradero. Luego lo que yo voy a hacerle a esto serán unas patitas. Para esto voy a utilizar estas piezas, le voy a hacer 3 o 4, depende de cómo se vean, y las voy a pegar igualmente con pegamento. Bien, a esto ya se le ha secado la porcelana fría que le he puesto, y como ustedes pueden observar tiene bueno, pues imperfecciones, porque yo traté de pintar esto con un poquito de pintura de mix medio para que no se embarrara, pero como quiera se manchó. Entonces yo luego lo voy a corregir utilizando papel otra vez, le pongo un poquito de cartapesta donde esté manchado y listo. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es
darle unos pincelitos secos de dorado a toda mi porcelana fría. O sea, toda la porcelana fría que ya está seca. Are you listening? Damn. StreetTubers, como ustedes pueden observar, estos trabajos con envases de crema se hacen fáciles, son muy bonitos, muy económicos. Puedes hacer un regalo si quieres dedicarte a vender, a tener un negocio. Imaginas que no puedes salir de casa y quieres ganar un dinerito, puedes hacer estos trabajos para vender. Esto es una muy buena opción para vender. Así es que yo te invito a que te animes a reciclar, a cuidar el planeta y a hacer estos trabajos. Nada, mis StreetTubers, estoy muy agradecida con todos ustedes. Pero también estaría más agradecida si comparten el vídeo con al menos 5 personas, me regalan un me gusta y me dejan su comentario en la parte de abajo diciéndome cuál de estas ideas es su favorita. Y además me gustaría que esas personas que no se han suscrito, que lo hagan, que es gratis, es en el botón de abajo en donde dice suscribirse. Y nada, también tienen que darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo. StreetTuber, estoy muy contenta con todos ustedes y muy agradecida. Reciban un besito, un gran abrazo así grandote con apretón y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides comentar.